Buenas noches. Hoy es el 16 de enero del 2015. Les doy la bienvenida a nuestra videoconferencia semanal del viernes en larouchepac.com. Mi nombre es Matthew Ogden y me encuentro en el estudio con Megan Beats del equipo del sótano de LaRouchePAC y Jeff Steinberg de Executive Intelligence Review. Los tres tuvimos varias discusiones con tanto el señor LaRouche como la señora Helga Sepp LaRouche en las últimas 24 horas. Y lo que escuchen hoy refleja su perspectiva en la situación estratégica hoy día. Voy a empezar con la pregunta institucional de la noche que voy a dirigir a Jeff Steinberg. Y dice lo siguiente. Después de los dos ataques terroristas en París la semana pasada, hubo una manifestación de masas y hubieron otras acciones tomadas por las instituciones francesas que sugieren que ellos reconocen no solo el peligro del terrorismo, sino el peligro de una reacción en forma de una represalia violenta contra los musulmanes, una renuncia de los derechos constitucionales básicos y una reactivación del extremismo de derecha y del terrorismo potencial. Por favor, denos su informe actualizado de los ataques terroristas en Francia y sus recomendaciones de cómo las naciones pueden hacer frente a esa amenaza que probablemente persistirá en el futuro. Gracias, Matt. Hace más de una semana de la secuela de los dos ataques que tomaron lugar en París el miércoles pasado y después el segundo ataque a final de la semana. Y en ambas instancias había el peligro, el potencial de una reacción muy dura contra los musulmanes, el tipo de cosa que vimos después de los ataques del 11 de septiembre aquí en Estados Unidos, donde impusieron la ley patriota y otras violaciones bien conocidas de los derechos constitucionales básicos de los ciudadanos estadounidenses. Y también se tuvo una invasión ilegal, injusta y fraudulenta contra Irak, que ha creado las condiciones donde tenemos un aumento del fenómeno de guerra asimétrica global, que siempre ha sido un fenómeno desde arriba, dirigido por una combinación de los británicos y del imperio saudí. Así que lo que sucedió en Francia a final de la semana pasada fue una indicación de la solución que se debió y debe tomarse, no solo de enfrentar la amenaza de más ataques asimétricos, pero también enfrentar un peligro igual de manipulado por los británicos, del tipo de reacción que muy bien podría llevarnos al tipo de una expresión moderna del fascismo que tenemos entre círculos de Wall Street y círculos del Partido Republicano en Estados Unidos, y lo vemos en una expresión un poco diferente en Alemania también. En Alemania hay un miedo abrumador que se demuestra en el comportamiento entre otros, la canciller alemana Angela Merkel, quien al final de la semana pasada se reunió en Berlín de manera privada y también pública con el primer ministro ucraniano Yatsenyuk. Recuerden, este es el famoso nuestro hombre Yats, que fue impuesto en el poder por una revolución de color angloamericana en la que Victoria Nuland fue una de las principales por parte de Estados Unidos a nombre de la Casa Blanca de Obama. Así que en este caso, en Alemania, la semana pasada, Yatsenyuk hizo una declaración descarada. Esencialmente, acusó la invasión soviética de Ucrania y Alemania como un acontecimiento crítico de la Segunda Guerra Mundial, y básicamente desvirtuó la historia y era una apología
para Adolfo Hitler y los nazis. Así que la idea de que tal incidente tomara lugar y que no haya ninguna respuesta o denuncia oficial por parte del gobierno alemán indica algo que el señor LaRouche ve como un fenómeno que está apoderándose, donde en Alemania hay un miedo muy grande del surgimiento del neonazismo que vimos en Ucrania con el surgimiento del sector derecho, el partido Svoboda y otros restos del grupo de banderas de la Segunda Guerra Mundial. El miedo es de que esto puede cruzar y meterse a Alemania. En contraste a eso, las instituciones francesas, trabajando a través de un presidente que de otra manera es muy débil, respondieron con eficacia, pidieron una unidad nacional en defensa de la nación francesa y subrayaron esas acciones. Fue una comprensión clara por parte de los franceses de que el que se escogió a París y el momento en que se escogieron para hacer estos ataques no está aislado de las iniciativas políticas que el gobierno francés lleva a cabo. Efectivamente, el presidente Hollande se separó de los británicos y otros en Europa y Estados Unidos que han seguido el liderazgo británico y que buscan un enfrentamiento estratégico y directo contra Rusia, un enfrentamiento que fácilmente podría tornarse en una guerra general y podría convertirse en una guerra termonuclear de extinción. Así que Hollande básicamente dijo no debe haber más sanciones contra Rusia, debemos buscar normalizar las relaciones con Moscú y debemos continuar el tipo de colaboración que la única base para enfrentar el tipo de problemas que vimos en los dos ataques terroristas en París. En otras palabras, a menos de que haya una coordinación con Rusia y también con China, no va a resolverse el problema del terrorismo internacional. No se tendrá una combinación efectiva de fuerzas que no estén bajo control de los británicos y de los saudíes para ser capaces de evitar que esto suceda. Nosotros hablamos la semana pasada a fondo en esta conferencia sobre un acontecimiento importante que se llevó a cabo en Washington, D.C. hace una semana, el miércoles, que fue la conferencia de prensa en el Capitolio del senador Bob Graham, del congresista Walter Jones, de Stephen Lynch y el representante y los representantes de las familias del 11S, y básicamente aumentó la campaña para que se publicaran las 28 páginas de la Comisión Indagatoria Conjunta sobre el 11S, que fue uno de los presidentes fue el senador Bob Graham, y estas 28 páginas van en detalle a la participación directa de la familia real saudí, especialmente el príncipe Bandar bin Sultan, embajador en los Estados Unidos, en el financiamiento y el apoyo logístico para los terroristas del 11 de septiembre. Si esas 28 páginas se hubiesen publicado como parte de la comisión indagatoria original que se completó a finales del 2002, Estados Unidos no hubiese continuado con la política de condonar el papel de los saudíes y de los británicos en promover la diseminación no solo del terrorismo de los yihadis, pero cualquier tipo de terrorismo y guerra asimétrica que ahora enfrentamos en el mundo entero. Esto incluye el narcotráfico internacional. Esto no sucedería sin la alianza de las principales instituciones financieras. Se les ha encontrado que han lavado dinero de las drogas y que es un factor que controla más de $1 billón en lavado de las drogas que se disemina alrededor del mundo y envenena anualmente. Así que se tiene el problema de la City de Londres y sus aliados y secuaces, incluyendo aquellos en el gobierno de Obama que han perpetuado el encubrimiento de la verdad sobre el 11S. En otras palabras, en la mano directa de los saudíes y los británicos en apoyar y promover
promover los ataques del 11S. Si esa verdad se revela en su totalidad al público a través de la publicación de esas 28 páginas. Esto empezará el proceso de completamente cambiar la visión internacional de cómo enfrentar al terrorismo. No será como un fenómeno que ocurre localmente, sino como se vería como una forma imperial de guerra asimétrica dirigida desde Londres y sus aliados. Y una vez que esto se logre, entonces será imposible para esas fuerzas continuar su funcionamiento. Y es así como se derrota el terrorismo. No se le enfrenta en base local. Se va tras la yugular, tras la cabeza del problema. Y esa cabeza reside en Londres y en Riad, con un grupo muy grande de aliados, compañeros y tontos, incluyendo en el gobierno de Obama aquí en Washington. La gente dice, ¿cuál es el motivo político por el que Obama no quiere publicar las 28 páginas después de todo? Ese es un escándalo de la era de Bush. Es un escándalo que en particular sería un ataque que atacaría a la familia Bush en el momento de Jeb Bush, el ex gobernador de Florida, busca la nominación republicana para la presidencia. ¿Por qué el gobierno de Obama no quiere publicar estas 28 páginas? Y la respuesta es el control profundo de Obama por parte de Wall Street y Londres. Y por lo tanto, eso es lo que se está protegiendo. El control anglo-saudí y la autoría del terrorismo internacional. Alemania no ha querido romper y no ha querido unirse a Francia y a Italia y a otros países que demandan el que se denuncie totalmente el problema. Los rusos están muy conscientes de esto. Están muy conscientes del papel de los británicos y de los saudíes en patrocinar el terrorismo global. Estados Unidos, por otra parte, está supuestamente envuelto en una acción militar en contra del Estado Islámico. ¿En alianza con quién? Con los británicos, con los saudíes y con un número de los países sunitas del Golfo Pérsico, que todos son aliados y en verdad una subsidiaria de Arabia Saudita. Así que hay solo una solución, y eso es destruir el poder de la City de Londres, el poder de Wall Street, y hacer que aquellos en Arabia Saudita, quienes han sido las fuentes del apoyo y el financiamiento del tipo de terrorismo que vimos en el 11S, que lo vimos en Benghazi el 11 de septiembre del 2012 y lo vimos la semana pasada en París. Así que la única forma, la única solución seria que pueda funcionar es ser serios y destruir y terminar con el reino de la tiranía del aparato anglo-saudita. Great, thank you very much. Gracias. Now, really, right along the same line, Ahora, en lo mismo de lo que acabas de declarar sobre el papel de los británicos que están detrás del aparato terrorista saudita, el señor LaRouche enfatizó en discusiones esta semana que el mismo enemigo detrás de este terrorismo de Arabia Saudita es el enemigo que está detrás de Wall Street, es el mismo, y ese enemigo es el Imperio Británico. Ese es el enemigo que debe ser identificado y destruido. Las últimas noticias de esta semana es la presentación de la ley Glass-Steagall en el Congreso. Marcy Kaptur es la principal patrocinadora junto con Walter Jones. La ley es HR 381 y hay 15 otros copatrocinadores. Y la gente que ve esta videoconferencia sabe perfectamente bien el papel que ha jugado el movimiento de LaRouche en el último Congreso de acumular
agregar más de 80 copatrocinadores a la ley anterior. La reintroducción de la ley Glass-Steagall coincide directamente con el enfrentamiento total que hay en contra de Wall Street, dirigido por el movimiento de LaRouche. Wall Street está desesperadamente quiere usar su nueva mayoría en el Congreso y en el Senado para derogar cualquier pequeño elemento que exista, que quede dentro de las regulaciones de Dodd-Frank, imponiendo la ley HR 37, que echa para atrás aún más una regulación sobre la especulación de derivadas. Sin embargo, esa es una más de las victorias pírricas que Wall Street ha impuesto ante el Congreso, que verdaderamente simplemente subraya lo que LaRouche-Pack ha dicho por años. Es la Glass-Steagall o nada. No hay un término medio. Algunos individuos están empezando a reconocer esta realidad muy claramente. Si recuerdan, a final de la última sesión del Congreso, cuando Jamie Dimon se unió con Obama y Boehner para imponerle al Congreso para que aprobaran la cláusula de aplazar las permutas. Como respuesta a esto, vimos a una movilización inicial por una facción de los demócratas encabezada por Elizabeth Warren, y en el Congreso identificaron esto como el momento de la Glass-Steagall. Y en los últimos días hemos visto a los principales periódicos estadounidenses que están diciendo que en lugar de pelear acciones de retaguardia por la democracia, los demócratas, que son la minoría, hay una discusión dentro del Partido Demócrata de que empiezan a reconocer que su estrategia probablemente debería ser lo que el señor LaRouche ha dicho en todo momento, que es ir en grande y hacer lo que no hicieron después de la crisis del 2008 bajo la influencia de Wall Street, del cabildeo de Wall Street, que evitó que se restableciera la Glass-Steagall en ese momento. Creo que el artículo en el periódico USA Today es claro. Dice: la mezcolanza de medidas y regulaciones adaptadas en la ley Dodd-Frank fueron una forma retorcida para evitar la solución simple y obvia al problema, que es obligar que los bancos sean reducidos, y la restablecimiento de Glass-Steagall entre la banca comercial y la banca. En la medida que los banqueros son exitosos en mermar la ley Glass-Steagall, van a ser claro que se necesita una solución más radical. En otras palabras, la Glass-Steagall. También Jamie Dimon dio una conferencia de prensa con reporteros a principios de la semana en el que estuvo muy defensivo ante las exigencias que dijo que se separe, se haga más pequeño a JP Morgan. El señor LaRouche dijo que estamos en una situación revolucionaria. Se puede ver por los eventos en Francia durante el fin de semana, y esto ha sido impulsado por estos esfuerzos de Wall Street de rescatar a su sistema quebrado. Él dijo: este es el flanco débil del enemigo y debemos encontrar maneras de explotar esa debilidad. La meta es desatar algo que encenderá este proceso y que inicie un proceso revolucionario que crezca y se conforme una fuerza abrumadora. Y esto es exactamente lo que el señor LaRouche ha hecho en los últimos años y en la última década con respecto a las 28 páginas, que es identificar la debilidad del enemigo y echar a andar el proceso necesario para explotar esa debilidad. Y ahora está rindiendo fruto en el momento crucial, como lo vimos con la conferencia de prensa la semana pasada. Así que esto es algo lo que el señor LaRouche ha enfatizado, y él hace con su operación en Nueva York, la ciudad de Nueva York, el llamado proyecto de Manhattan, al tomar las capacidades limitadas y concentrar esas capacidades en lograr los avances del principio de Hamilton en la ciudad de Nueva York. Y eso es lo que vamos a hacer con este evento mañana, el sábado, en Nueva York, que se transmite
transmitirá en vivo y todos los que ven esta videoconferencia podrán participar en él. Y el principal tema será la necesidad de obligar un cambio revolucionario en la política dentro de Estados Unidos en función de las 4 leyes de la RUSH para permitir que Estados Unidos se integre totalmente en la dinámica encabezada por los BRICS. Así que, Jeff, sé que vas a ser uno de los principales oradores en este evento en Nueva York este fin de semana. ¿Podrías decir más sobre la urgencia de lograr una victoria en la pelea contra Wall Street, especialmente con esta escalada de la reintroducción de la ley Glass-Steagall esta semana y el papel central de este evento que se tendrá en la ciudad de Nueva York en reunir a todo el país alrededor de este principio de Hamilton? No solamente Wall Street y la ciudad de Londres están en quiebra, pero la quiebra misma está llegando a una masa crítica donde se puede esperar en cualquier día en las siguientes semanas y se puede ver un suceso dramático mucho más allá del llamado momento de Lehman Brothers del 2008. Ayer, por ejemplo, en Suiza, el Banco Nacional Suizo anunció que formalmente se separaban el franco suizo del euro. El Banco Nacional Suizo había comprado grandes volúmenes de euro para tener una paridad con el euro y el franco suizo, y concluyeron de que en los próximos días, literalmente, el euro es muy posible que estalle. Hay 2 sucesos que vamos a tener en las próximas semanas, y cualquiera puede ser un ataque a todo el sistema financiero en Europa. En una semana, el jueves de la próxima semana, el Banco Central Europeo va a reunirse y prometen, y Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, ha prometido que hará, citamos, lo que sea necesario para mantener al sistema bancario europeo y al euro, y así que se espera que se va a desatar el mismo tipo de emisión cuantitativa de una hiperinflación que se llevó a cabo en el Tesoro de Estados Unidos y la Reserva Federal después del 2008. Y segundo, en el domingo venidero serán las elecciones en Grecia, y el gobierno actual es odiado porque aceptaron las políticas de la troika del saqueo de Grecia, y muy probablemente sea echado del gobierno y sea reemplazado por el partido Syriza, que ha hecho campaña en torno a la idea de cancelar los acuerdos de la troika. En otras palabras, demandan una renegociación fundamental de toda la deuda griega, y ahora se espera que Grecia, a final de cuentas, en un periodo muy corto de tiempo, se saldrá del euro. Cualquiera de estos 2 eventos por sí mismos la próxima semana pueden ser el catalizador del tipo de efecto de pánico que eche abajo a todo el sistema bancario europeo y transatlántico. Y hay preocupaciones similares expresadas por Jamie Dimon en esta conferencia de prensa histérica y defensiva que tuvo a principios de esta semana, cuando JP Morgan Chase anunció las ganancias por el trimestre y para el año. Todos los bancos que son demasiado grandes para caer en Estados Unidos han sido golpeados debido a la instabilidad que fue introducido por el juego anglo-saudí de hacer que baje el precio del petróleo por debajo del costo de producción. Ha creado un peligro inmediato de una burbuja de $20 billones conectado con el sector del petróleo y del gas, que puede estallar en cualquier momento. Y esto es por lo cual Jamie Dimon y otros varones de Wall Street están tan desesperados en eliminar los pocos elementos que quedan en la ley de Dodd-Frank que tenían algo de significado.
Así que ahora hay un retraso de 2 años de los principales bancos, que hay otras medidas de que no hay ningún requisito de capital requerido para las carteras de derivados, entre otras cosas. Así que cualquier banquero que sea cuerdo, cualquier persona que vea la situación política en Estados Unidos y que reconozca el gran odio hacia Wall Street que está aumentando y que ha aumentado en el público norteamericano, no se impusieron la ley HR 37 unos días después de que había sido derrotado, pero la desesperación es tan evidente. Por lo tanto, la situación que ahora vemos es que la principal peligro de Wall Street y de Londres es su propio comportamiento, el hecho de que están tan desesperados ante el hecho de que su sistema está en quiebra y está llegando a un punto potencial en el que en cualquier momento, como resultado de eso, están desesperados y están aumentando el odio hacia ellos. Así que lo que dijo el señor LaRouche sobre la importancia del evento en Nueva York mañana. La ciudad de Nueva York es el centro de poder de los Estados Unidos. Históricamente, era el hogar de Alexander Hamilton, uno de los arquitectos absolutos importantes de nuestra República Constitucional, y la idea de un crédito federal y de la banca nacional. Así que ese es un lado de la ciudad de Nueva York. Esa historia, esa tradición es muy importante y todavía existe. Y también está la historia de la traición conectada con Wall Street, que se remonta al periodo de Aaron Burr, que fue el asesino de Alexander Hamilton y quien fue parte de la traición británica en Wall Street, que ha continuado y que existe y que ha crecido y que ahora es el factor dominante político en Estados Unidos hasta que se ha removido. Así que tenemos tal momento que se parece mucho a cuando hubo unas vigilias en Leipzig, Alemania, en el momento donde el sistema estaba a punto de desbaratarse. Se tomaron pequeños pasos que parecían que no tenían consecuencia, que eran acciones sin consecuencias, pero que eran parte de una mentalidad en la población que pueden ser el catalizador para cambios dramáticos. Así que Benjamin Franklin dijo en Filadelfia durante la Convención de la Constitución a los que los que hicieron la Constitución le dieron a los estadounidenses una república, sí podían mantenerla, y parecería que hemos perdido esa república. Esa república ha sido abrumada en las últimas 2 presidencias y debido a la tiranía de Wall Street. Así que estamos en un momento en que debemos volver a revivir la república, lo que significa una revolución del tipo que se llevó a cabo por gente como Alexander Hamilton cuando esta nación fue fundada. Tenemos una mentalidad en la población que está lista para ir tras la yugular de Wall Street, y el elemento crítico es el liderazgo y un entendimiento claro de lo que se debe hacer para restablecer los principios de nuestra República Constitucional. Ahora, el hecho es de que el mundo en gran medida está avanzando en esa dirección hamiltoniana. Tenemos los acontecimientos entre los países BRICS y un grupo muy de naciones que crece cada vez más, de Iberoamérica, África, el sureste asiático, el sur de Asia, que se están uniendo a las iniciativas del BRICS. Y los BRICS establecieron varios bancos de desarrollo en base al modelo hamiltoniano,
con el propósito de lanzar la creación de grandes proyectos. Y el señor LaRouche enfatizó que lo que tenemos es algo que es un nuevo fenómeno en la historia del mundo. No solo tenemos que los gobiernos están reafirmando su soberanía nacional, pero tenemos el que los gobiernos reconocen de que no pueden sobrevivir, no pueden derrotar el poder del Imperio Británico a menos de que trabajen juntos. Así que ven un surgimiento de combinaciones de naciones que redefinen las relaciones entre las personas de este planeta, y hay cada vez más un impulso hacia trabajar juntos a través de un sistema de crédito, de investigación científica para buscar para lograr las necesidades comunes de la humanidad. Eso está sucediendo con China, con Rusia, con India, esos tres países en particular, unidos con Brasil y Sudáfrica en los países de los BRICS y muchos otros, Argentina, Egipto, otros países en Asia y en el sureste asiático se están alineando. 21 naciones asiáticas se han unido como miembros fundadores del Banco de Desarrollo de Infraestructura Asiático. Y estos son cambios revolucionarios de la naturaleza de la relación del hombre con este planeta, entre los unos y los otros y con el universo. Y esa idea surge de la tradición hamiltoniana que nació aquí en Estados Unidos, y estas ideas deben restablecerse aquí en Estados Unidos, lo que significa que Wall Street y el Imperio Británico se les debe acabar. Se les debe quitar la miseria y el mundo se beneficia como resultado de esto. Así que el evento el sábado en Nueva York será un momento crítico en este proceso de unir y de organizar y educar a un grupo, a una minoría, a una capa de ciudadanos, y yo les urjo a cada uno de ustedes que participen en esa reunión, si pueden estar ahí o de otra forma que la vean en la página de larouchepac.com. Se transmitirá en vivo y después se va a quedar archivada. Así que este es un proceso de tomar control de nuestra república y alinearnos con fuerzas alrededor del mundo que están aliadas con estos principios. Lo tuvimos durante el periodo de la Revolución estadounidense, en particular con Rusia y la Liga de la Neutralidad Armada para derrotar el factor británico durante la Revolución Americana. Y tenemos esa misma correlación de fuerzas en el mundo que marchan a nombre de estos principios del sistema americano. Así que no hay razón por lo que Estados Unidos de nuevo no tome el papel de liderazgo en este esfuerzo. Yo pienso que es muy claro por lo que acabas de elaborar que la distinción clara entre lo que los BRICS representan y lo que Wall Street y la ciudad de Londres representan, como el señor LaRouche ha dicho siempre, son dos perspectivas contrarias del hombre. La idea de Prometeo del hombre en contra de la idea asociada con el Zeus de Olimpo, y el comportamiento de Wall Street es de que el hombre, Wall Street piensa que el hombre es una bestia, y porque de otra manera el Partido Republicano está apoyando a Jeb Bush para presidente en las próximas elecciones, y yo creo que esto llega a lo que el señor LaRouche ha identificado como el partido de Wall Street del Partido Republicano es el partido del fascismo en Estados Unidos, y siempre lo ha sido desde el abuelo de Jeb Bush y su apoyo hacia Adolfo Hitler. Prescott Bush fue uno de los principales financieros para Hitler y el de Wall Street, y se incautaron sus bienes durante el periodo de Franklin Delano Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial. Con respecto al Imperio Británico y tal vez sobre el tema del hombre como una bestia, Tony Blair habló esta semana, fue el principal orador esta semana en el retiro del Partido Republicano en Pensilvania este miércoles. Jeff, como tú has indicado, Tony Blair era determinante en encubrir el papel
que de los británicos como mediadores del llamado Tratado de Al-Yamama entre la compañía BAE de armas con Arabia Saudita, que como hemos documentado fue la fuente de estos fondos para soborno que dieron el financiamiento para las operaciones de terror de anglo-saudíes en el mundo entero. Y en el momento que una investigación oficial se llevaba a cabo por la Oficina de Fraudes Serios dentro de Gran Bretaña, Tony Blair personalmente vino y cerró esta investigación bajo la ley de secretos oficiales. Y Blair también fue el que falsificó la inteligencia que tenían que ver con las llamadas armas de destrucción masiva, que fueron la premisa para la invasión de Irak. Ahora, la semana pasada, de hecho, en el mismo día de la conferencia de prensa en Washington, D.C., cuando sucedía con el ex senador Bob Graham, quien fue una gran oposición cuando estaba en el Senado a la guerra contra Irak, en el mismo día de la conferencia de prensa, los principales periódicos dentro de Inglaterra decían que los miembros de la Casa de los Lores en Inglaterra advertían de que Tony Blair podría enfrentar cargos de crímenes de guerra con respecto a Irak en anticipación de la publicación del reporte de Chilcot. Así que, Jeff, ¿cuáles son las implicaciones de que el Partido Republicano invite a un criminal de guerra a que hable a su reunión en esta semana? Pienso que entiendes cuál es la idea británica de lo que es el bipartidismo, porque Tony Blair fue el principal orador para los republicanos en su retiro en Pensilvania, y unos días después David Cameron vino y se reunió con Obama. Así que yo pienso que una de las cosas importantes, estoy seguro de que está en la mesa de discusión en las reuniones privadas al margen de la visita de Tony Blair con los republicanos, es el suprimir las 28 páginas. Porque no solo es el papel de los saudíes está denunciado al descubierto en las 28 páginas, el papel de los saudíes en los ataques del 11S, pero como sabe muy bien Blair, los ataques del 11S no están relacionados con su propia participación con el príncipe Bandar en la continuación del proyecto de Al-Yamama. Así que si uno se adentra hacia lo que fue el 11S, las 28 páginas, el proyecto de Al-Yamama, se tiene una idea más a fondo de cómo esta operación anglo-saudí ha sido la fuerza más dominante y destructiva en el mundo por mucho, mucho tiempo. La gente ve a los acuerdos británicos saudíes y luego observan la fecha de 1985, cuando el príncipe Bandar y Margaret Thatcher acordaron el acuerdo original de trueque en 1985, donde los saudíes recibieron armas y los saudíes dieron un tanque de petróleo diario, y ese petróleo se vendió en los mercados internacionales de petróleo, y la EIR y la contribución singular de Lyndon LaRouche es desenmascarar la verdadera historia de este acuerdo de Al-Yamama. Y cuando hicimos los cálculos, encontramos de que habían cientos de miles de millones de dólares en efectivo en exceso de este acuerdo, que se crearon como un fondo para sobornos en el extranjero para financiar cosas como a los mujahedines en Afganistán, de donde surgió Al-Qaeda. Y Blair conoce perfectamente que si se publican las 28 páginas y se enfocan en los saudíes y en el príncipe Bandar, entonces el mismo enfoque
favorecerá a los británicos y en particular el papel de Tony Blair, personalmente, quien fue, por supuesto, el primer ministro de Gran Bretaña durante los ataques del 11 de septiembre. Y sabe perfectamente por qué. El hecho es que ordenó el encubrimiento de la investigación sobre el acuerdo de Al-Yamama y ocurrió en el mismo momento en que los británicos estaban a punto de recibir del gobierno suizo documentos muy importantes de las cuentas bancarias en Suiza, donde se escondían las cuentas de Al-Yamama que se sabían que se usaban no solamente para el apoyo de las operaciones de los mujahedines en Afganistán, pero también golpes de Estado y otras acciones que eran acciones británicas en el continente africano y en otras partes. Así que este enfoque no puede tiene que mantenerse, hay que llegar al fondo y la primer paso más eficiente que podemos dar es que se publiquen las 28 páginas. Recuerden, el miércoles pasado, como vimos en la videoconferencia del viernes, el senador Graham en la conferencia de prensa en Washington hizo la conexión muy claramente. Él dijo, los acontecimientos que tomaron lugar en las primeras horas del miércoles en París no hubieran sucedido si las 28 páginas hubieran sido públicas, si la verdad sobre el 11S hubiese sido revelada. Así que cuando hablamos de la crisis de Wall Street, la crisis de Londres, la bancarrota de todo este sistema, y cuando hablamos de las operaciones anglo-saudíes, como por ejemplo el 11 de septiembre y los ataques recientes en París, vemos que enfrentamos un solo fenómeno, es el fenómeno del Imperio Británico y sus títeres alrededor del mundo. Y uno de los elementos más importantes de ese aparato de Londres es Wall Street de Jamie Dimon. Así que esto es en donde nos encontramos. Tony Blair está en Hershey, Pensilvania. Esto es una ironía poética que está allí reunido con los republicanos para imponer la ley para presentar a Jeb Bush como presidente. Entonces las 28 páginas deben ser enterradas. Así que en los próximos días vamos a recibir más información de estas reuniones en Hershey sobre lo que verdaderamente sucedió a puerta cerrada y tendremos otra denuncia abierta de los métodos y la desesperación del Imperio Británico en este momento. Esta va a ser la última pregunta de la noche. A principios de esta semana, el viceministro del Exterior, Igor Murgalov, de Rusia, dio una entrevista a la agencia Xinhua, China, sobre su visión para los BRICS en el 2015. Si ustedes no saben, Rusia será el presidente rotatorio de los BRICS y va a auspiciar la próxima reunión de los BRICS en Ufa en julio. En la entrevista, Murgalov se enfocó en el compromiso de Rusia de que los BRICS se transformen de lo que él llamó un foro basado en el diálogo a un mecanismo total de interacción en los puntos esenciales de la economía global y la política. Y él afirmó la formación de los BRICS de una nueva estructura financiera. Y él dijo, entre los intereses estratégicos que unen a los miembros de los BRICS, quiero notar su deseo de reformar al sistema financiero internacional y económico con respecto a las realidades actuales de la economía global, su interés en fortalecer el marco legal de las relaciones internacionales y su disposición de hacer gran uso de la naturaleza complementaria de las economías para lograr acelerar el desarrollo de nuestros países. Fin de la cita. Después de nombrar varias áreas de desarrollo conjunto sobre la agroindustria, la metalurgia, la salud pública y promover la actividad de investigación, él enfocó en la intención clave de Rusia para el 2015 con respecto al Banco de los BRICS. Él dijo, uno de los principales metas de la presidencia rusa
iniciativa será la implementación de la decisión de los BRICS para establecer sus propias instituciones financieras, el nuevo Banco de Desarrollo y el Acuerdo de Protección de Reservas. Esos se diseñaron para estabilizar los mercados de capital de los países participantes en el evento de crisis globales y profundizar la integración de nuestros estados y fortalecer su comercio y sus capacidades de inversión. Estamos colaborando en estos puntos con China. Y luego, siguiendo el mismo tema y la cooperación y la integración con China, se confirmó a principios de esta semana de que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, junto con una delegación grande, hará una visita de Estado oficial a China en febrero y tendrá reuniones con su contraparte, el presidente Xi Jinping, y otros funcionarios del gobierno, y muchas reuniones al margen para consolidar los acuerdos a los que llegaron el año pasado durante la visita del presidente Xi a Argentina. Sin embargo, en lo que el ministro de Finanzas de Argentina, Axel Kicillof, dijo, una guerra sin armas dirigida de la arena legal con objetivos políticos, los británicos han renovado sus intentos para desestabilizar y destruir la autoridad de tanto Argentina y Brasil como parte de sus esfuerzos desesperados de minimizar la autoridad de los BRICS y de sus socios. En el caso de Argentina, recientemente esto está en la forma de darle una acusación judicial a la presidenta Fernández de Kirchner con respecto a los eventos de los 90 y usar esto para crear un escándalo en torno a su presidencia. En Brasil, los mismos fondos buitre que atacaron al gobierno de Argentina el año pasado buscan desestabilizar al gobierno de Dilma Rousseff después de que no pudieron detener su reelección, creando un escándalo de corrupción en torno a la compañía Petrobras, en el cual Dilma Rousseff fue la presidente de la Junta del 2003 al 2010. Axel Kicillof identificó en una entrevista del 4 de enero, dijo cuál es el problema. Es un ataque simultáneo contra Argentina y Brasil. Busca desatar una desestabilización financiera en la región como parte de la estrategia donde usan el asunto financiero como la batalla en contra de procesos políticos específicos. Así que la respuesta del señor LaRouche ante eso ha sido enfatizar la importancia de nuestro papel en Estados Unidos en dar respaldo a estas naciones, centrado particularmente en el proceso que desatamos en Nueva York. Como hicimos referencia anteriormente con el proyecto de Manhattan y esta conferencia que va a suceder este fin de semana. Y el señor LaRouche insistió en Manhattan al papel crucial de Alexander Hamilton. El legado de Hamilton en la elaboración del principio de la Constitución y el principio de la unidad de la nación en contra del legado del imperio. Yo pienso que vale la pena mencionar que hubo un eco de esto en la conferencia de prensa de la semana pasada, donde el senador Bob Graham habló de la norma de Lincoln de la verdad. Y quiero pedirle a Jeff que venga al podio y elabore más de lo que mencionó al principio, de cuál es la singularidad y la importancia de Alexander Hamilton en este contexto y cómo podemos usarlo en Estados Unidos para apoyar y formar y contribuir al esfuerzo de los BRICS. Megan, quiero empezar haciendo otro punto antes de abordar el asunto de Hamilton, porque pienso que hablaste de algo muy importante, porque el señor LaRouche ha enfatizado que la fuente exclusiva del peligro de la guerra es la desesperación de los británicos y sus aliados de Wall Street con respecto a la crisis inminente, la bancarrota de todo su sistema. Y el hecho es de que hay un sistema alternativo
iniciativo que ya está funcionando en por lo menos una forma rudimentaria en las diferentes iniciativas que los países de los BRICS han iniciado. Quiero agregar que el dirigente de la sección de la Academia de Ciencias Rusas que aborda a Latinoamérica y quien es parte de una agencia de investigación especial en el proceso de los BRICS en Moscú, dio una entrevista a la prensa rusa hoy día en el cual dijo que los ataques contra Rusia, incluyendo una campaña durísima contra el presidente Putin de parte de la prensa internacional, las sanciones contra Rusia, él dijo esto es de hecho un ataque en contra de todo el proceso de los BRICS. Así que no solamente se tiene la desesperación de Londres y de Wall Street, que parte de que el hecho de que su sistema está totalmente en bancarrota y sin esperanza, pero también hay un segundo peligro muy grave que es la alternativa al caos que los británicos preparan desatar en el mundo. Ya existe en forma de la alianza de los BRICS, que de hecho ya representa alrededor de la mitad de la población, la mitad de la tierra y mitad de la riqueza de todo el planeta. Así que por mucho tiempo el señor LaRouche ha enfatizado que la alianza que es necesaria y que es posible para derrotar al Imperio Británico es la unión entre Estados Unidos, Rusia, China e India. Obviamente muchos países se sumarían a esta combinación, incluyendo Sudáfrica y Brasil, que ya son miembros de los BRICS, Argentina, Egipto, Japón, Corea del Sur, y la lista es muy enorme. Si Estados Unidos fuera a participar en este proceso, entonces la capacidad de los británicos de incluso contemplar lanzar el tipo de guerra que puede convertirse en una guerra de exterminio se acabaría. La ley Glass-Steagall por sí sola destruye el poder de Wall Street y del Imperio Británico, porque sin la garantía de los contribuyentes estadounidenses de los rescates del sistema bancario, se tendría un derrumbe total de su burbuja enorme de derivados especulativa. Así que el volver a una perspectiva hamiltoniana es lo que se necesita desesperadamente aquí en Estados Unidos. Hamilton entendió que para crear una nación unificada se debía tener instrumentos de poder en el nivel del gobierno federal que iba a ser responsable de proveer por el bienestar general de toda la población. Uno de los puntos más importantes que Hamilton logró fue el acuerdo en el que el gobierno federal asumió todas las deudas de los estados durante la guerra de revolución. Porque Hamilton entendió que al hecho de que el gobierno federal era quien tenía la deuda federal y no las deudas separadas de cada estado individual, se establecía un principio de unión que era el cemento que unía a la república, los estados como instrumentos secundarios del gobierno local, pero Estados Unidos estaba unificado como una república unida, y la creación del primer Banco Nacional de Estados Unidos. De esa manera, Hamilton estableció un principio donde todos los beneficios del país económicos era la característica que iba a definir cómo el crédito se iba a dar. En otras palabras, el ingreso local no era exclusivamente se iba a gastar localmente. Bajo un sistema bancario nacional, el crédito se iba a desembolsar a zonas donde era necesario para construir a todos los cimientos económicos de la República en su totalidad. En el siglo XIX, en la secuela de la Guerra Civil, donde el presidente Lincoln revivió el principio hamiltoniano a través de su política de los billetes, de emitir billetes, Estados Unidos exportó los principios hamiltonianos alrededor del mundo. Se tenía a Federico List,
quien fue el autor del Sistema Nacional de Economías Políticas, quien vivió en Estados Unidos y estudió con Kerry y otros seguidores de Hamilton. Él regresó a Alemania y escribió un importante libro que fue la base de la creación del Estado alemán, en particular bajo el periodo en que Bismarck estuvo en el poder. Y teníamos a ingenieros estadounidenses en Rusia que básicamente trabajaron con los rusos en la construcción del tren transiberiano basado en las experiencias de Estados Unidos y al completar su tren transcontinental. Había economistas estadounidenses en China que trabajaron con Sun Yat-sen, que diseñaron el plan para la integración nacional de China basado en trenes de norte a sur, este a oeste, para integrar a todo el país. Y lo mismo en Japón, durante la restauración de Meiji, y Paschal Smith y otros economistas estadounidenses estaban allí para esta idea hamiltoniana del papel del Estado de emitir crédito directo para construir a la nación. Y básicamente el mejoramiento de la infraestructura, la inversión en las fuentes, en la investigación científica, era el factor que de hecho creó el establecimiento de naciones viables y soberanas. El sistema alternativo en el siglo XIX era el sistema americano y era el sistema británico. El sistema americano era un sistema de crédito nacional, de banca nacional y tarifas de protección para construir la agricultura, la industria nacional. El sistema británico era un sistema de saqueo de libre comercio. El libre comercio era una broma porque siempre fue la política de los grandes carteles en la historia moderna, incluyendo la Compañía de las Indias Orientales Británicas. Quiero decir que la combinación el origen de la combinación saudí-inglesa se remonta al siglo XVII, cuando la Compañía de las Orientales Británica tenía que importar el carbón a India para asegurar las rutas en India, y por siglos la política extranjera de cada uno de los emiratos en la región del Golfo Pérsico fue controlada por los británicos con acuerdos formales. Los británicos seleccionaron las tribus, los clanes, las familias que iban a tener el control de lo que ahora se llama el Consejo de Cooperación del Golfo. Así que la relación británica con las llamadas naciones, estados de la región del Golfo Pérsico se remonta a siglos y comprenden a la Compañía de las Indias Orientales Británicas y sus políticas de libre comercio, que son el enemigo de la humanidad y enemigo de todo lo que Estados Unidos ha representado. La razón de que tenemos un vestigio todavía de una república soberana tan debilitada y casi destruida como lo es debido al legado de lo que Hamilton pudo establecer. Nuestra Constitución deja claro que somos una nación que se basa en el sistema de crédito dirigido, crédito federal dirigido, no un sistema financiero privado como existe bajo Wall Street. Así que Hamilton es la clave y la ciudad de Nueva York es la clave, porque en la ciudad de Nueva York tenemos ambos, la tradición hamiltoniana y la tradición de Wall Street, de la traición de Wall Street. Así que, de hecho, la batalla para Nueva York, para ganar en Manhattan, es la pelea para el revivir Estados Unidos y la república en su forma republicana hamiltoniana. Así que los documentos que Hamilton produjo, el reporte sobre el Banco Nacional, el reporte sobre las manufacturas, el informe sobre el crédito nacional, estos eran documentos oficiales del Tesoro presentados ante el Congreso estadounidense. Estos documentos representan la piedra angular, los principios del sistema americano, y este es el sistema por el cual Lyndon LaRouche ha peleado en los últimos 40, 50 años, y hemos llegado al momento en que podemos lograr eso. Así que espero que todos ustedes de su manera puedan participar mañana
mañana en este evento de Nueva York, porque pienso que van a tener una idea muy clara de este llamado para revivir la Revolución Norteamericana y lo que esto significa para la sobrevivencia del país y del mundo hoy día. Thank you very much. Muchas gracias. De nuevo, el evento será transmitido en vivo en larushpac.com y va a empezar a las 2 de la tarde a la hora del este. Así que todo mundo que ve esta videoconferencia, asegúrense que ustedes se sintonicen y que todos los que ustedes conocen sepan. Jeff Steinberg va a ser un orador principal y van a haber otros oradores que participarán. Así que espero que se unan mañana. Con esto concluimos nuestra transmisión hoy. Le doy las gracias a Megan y a Jeff también, y gracias por estar con nosotros. Manténgase sintonizado. Buenas noches.